Papá, ¿puede Clara fingir que es mi mamá en el Día de las Madres? Apenas tuvo tiempo de procesarlo, cuando al mismo instante, el plato que Clara sostenía resbaló ligeramente entre sus dedos al escuchar la pregunta. Intentó sujetarlo con rapidez, perdiendo por un segundo el equilibrio. El tiempo pareció detenerse mientras Clara lograba sostener el plato justo antes de que golpeara el suelo. El sonido seco contra la mesa marcó el final del pequeño desastre evitado. Alejandro permanecía inmóvil, sorprendido no solo por la escena caótica frente a él, sino por las palabras que aún resonaban en su mente. Alejandro levantó la vista lentamente, sin estar seguro de haber escuchado bien. Sofía lo miraba con los ojos brillantes y el corazón latiendo fuerte. El silencio fue tan largo que parecía pesar en el aire. Clara, desde la puerta, sintió que debía irse, pero no pudo moverse. Alejandro cerró la computadora con cuidado. No estaba preparado para esa petición. Pero esa no fue la primera vez que Sofía sintió ese vacío. Todo había comenzado días antes. En el patio de la escuela. Entre risas que no eran las suyas. Aquella tarde, la campana sonó y los niños corrieron hacia la salida. Las madres esperaban con brazos abiertos y sonrisas cálidas. Sofía caminó más despacio que los demás. Fingió atarse los zapatos para no mirar. Una compañera le preguntó dónde estaba su mamá. Sofía respondió que estaba ocupada. Sonrió como si no doliera. Pero por dentro sintió algo que nunca había sentido antes. Al día siguiente, la maestra anunció el festival del Día de las Madres. Habría canciones, dibujos y una pequeña ceremonia. Todos comenzaron a hablar emocionados. Sofía se quedó en silencio, apretando su cuaderno. Esa tarde, en el auto, no dijo una sola palabra. Alejandro pensó que estaba cansada. No notó que miraba por la ventana tratando de no llorar. En casa, el silencio se sintió más grande que nunca. Clara fue quien notó que algo no estaba bien. Sofía no quiso merendar. No quiso jugar. Solo se sentó en el sofá mirando al suelo. En la escuela, todos van a llevar a sus mamás, murmuró finalmente. Clara se sentó a su lado. Sofía respiró hondo, tratando de ser valiente. Yo también quiero que alguien esté ahí. Esa noche, reunió todo su valor. Caminó hasta el despacho de su padre. Tocó la puerta 2 veces. Y entonces dijo aquella frase que lo cambiaría todo. Papá, ¿puede Clara fingir que es mi mamá en el Día de las Madres? Alejandro la miró, serio, confundido. No le gustaban las complicaciones. Pero nunca había visto a su hija pedir algo con tanta necesidad. Alejandro se levantó lentamente de su silla. Le dijo que eso no era apropiado. Que Clara era su empleada, nada más. Sofía bajó la mirada, pero no se fue. Solo sería por ese día, susurró ella. Su voz no tenía capricho, solo tristeza. Alejandro sintió algo incómodo en el pecho. Clara permanecía en silencio, sin atreverse a intervenir. Aquella noche, la casa estuvo más callada que nunca. Sofía cenó poco y se fue temprano a su habitación. Alejandro notó que no pidió cuento antes de dormir. Y eso le pesó más de lo que esperaba. Clara entró a arroparla. La niña fingía dormir. Pero una lágrima silenciosa cruzaba su mejilla. Clara la secó con cuidado. En su despacho, Alejandro no podía concentrarse. Recordaba la escena del patio de la escuela. Imaginaba a su hija sola entre abrazos ajenos. Y por primera vez, se preguntó si estaba siendo demasiado duro. A la mañana siguiente, Sofía se preparó para la escuela sin entusiasmo. No mencionó el festival. No volvió a pedir nada. Y ese silencio dolía más que cualquier insistencia. Cuando regresó por la tarde, traía una hoja doblada. Era una invitación oficial para el Día de las Madres. La dejó sobre la mesa sin decir palabra.
Alejandro la vio y suspiró. Esa noche llamó a Clara al despacho. Le habló con formalidad, como si negociara un contrato. Dijo que aceptaría, pero solo por el bienestar de la niña. Clara asintió con nerviosismo. El acuerdo estaba hecho. Solo sería una representación. Nada más. Sofía no sabía que su padre había aceptado. Desayunaba en silencio, moviendo el cereal sin ganas. Clara la observaba con una pequeña sonrisa contenida. Alejandro carraspeó antes de hablar. Clara irá contigo al festival. Sofía levantó la mirada de golpe. Sus ojos se llenaron de luz en cuestión de segundos. Y por primera vez en días, sonrió de verdad. Corrió a abrazar a Clara con fuerza. La apretó como si temiera que la decisión desapareciera. Clara sintió un nudo en la garganta. Alejandro desvió la mirada, incómodo. Durante los días siguientes, Sofía volvió a estar animada. Hablaba del vestido que usaría. Preparaba una tarjeta con letras torcidas y un corazón enorme. Y cada vez que decía mamá, mirando a Clara, Alejandro sentía algo extraño. Clara intentaba mantener distancia profesional. Pero era imposible no dejarse tocar por la ilusión de la niña. Ensayaban juntas la canción del festival. Sofía cantaba con una sonrisa que iluminaba la casa. Alejandro observaba desde lejos. Le incomodaba escuchar a su hija practicar dedicando la canción a mamá. Se repetía que solo era una actuación. Que no significaba nada. Pero una noche, mientras pasaba por el pasillo, escuchó algo. Sofía le decía a Clara que ese sería el día más feliz de su vida. Clara le respondió que estaría orgullosa de ella. Alejandro se quedó quieto en la sombra. El viernes llegó más rápido de lo esperado. Sofía se levantó antes que el despertador. Eligió su vestido con cuidado. Y tomó la mano de Clara con nervios emocionados. Clara llevaba un vestido sencillo, elegante pero discreto. Alejandro las observó antes de salir. Por un momento, la escena parecía una familia. Sacudió la cabeza, intentando no pensar demasiado. En la escuela, el patio estaba lleno de flores y decoraciones. Las madres conversaban entre risas. Sofía caminó erguida, sosteniendo la mano de Clara con orgullo. Y Alejandro, que había decidido observar desde lejos, sintió que algo comenzaba a cambiar. La ceremonia comenzó con aplausos y música suave. Sofía estaba en la primera fila del grupo. Buscó a Clara entre el público. Cuando la encontró, sonrió con una seguridad nueva. Las otras madres sostenían cámaras y pañuelos. Clara sostenía la pequeña tarjeta que Sofía le había entregado. La apretaba contra su pecho con cuidado. Alejandro observaba todo desde un costado, serio. Llegó el momento de la canción. Sofía respiró hondo antes de empezar. Su voz tembló apenas el primer segundo. Pero cuando miró a Clara, se afirmó. Cantó como nunca antes. Cada palabra parecía salirle del alma. No miraba a nadie más. Solo a Clara. Alejandro sintió un nudo inesperado en la garganta. No recordaba la última vez que su hija había brillado así. Se dio cuenta de que esa felicidad no tenía precio. Y que él no había sabido dársela solo. Al terminar, los niños corrieron a abrazar a sus madres. Sofía corrió hacia Clara. La abrazó con tanta fuerza que casi la hace perder el equilibrio. Y dijo que era el mejor día de su vida. Algunas personas miraron con curiosidad. Otras sonrieron sin preguntar. Clara acariciaba el cabello de Sofía con ternura sincera. Alejandro sintió algo cálido, y también incómodo. Cuando regresaron a casa, Sofía no dejaba de hablar. Contaba cada detalle del festival. Repetía que todos habían dicho que su mamá era muy bonita. Clara bajaba la mirada, sonrojada. Alejandro se mostró distante esa noche. Agradeció a Clara con formalidad.
Le recordó que aquello había sido solo por la niña. Su tono volvió a ser frío. Pero cuando pasó frente a la habitación de Sofía, escuchó algo. Ella rezaba en voz baja, agradeciendo por su mamá de ese día. Alejandro se quedó quieto en el pasillo. Y por primera vez, sintió que quizás fingir no era tan simple como había pensado. A la mañana siguiente, Sofía despertó más temprano que de costumbre. Corrió a la cocina y abrazó a Clara por la cintura. Le preguntó si podía seguir llamándola mamá, aunque fuera bajito. Clara dudó antes de responder. Alejandro escuchó la conversación desde la puerta. Sintió que aquello estaba yendo demasiado lejos. Entró con el rostro serio. Y recordó que todo había sido un acuerdo temporal. Sofía lo miró con cautela. No quería molestarlo. Solo preguntó si podían seguir fingiendo un poco más. Dijo que se sentía menos sola. Alejandro respiró hondo. No quería alimentar una ilusión. Pero tampoco quería apagar esa luz que había vuelto a los ojos de su hija. Pidió tiempo para pensarlo. Esa tarde, la casa se sintió tensa. Sofía intentaba comportarse mejor que nunca. Clara mantenía cierta distancia para no incomodar. Y Alejandro trabajaba más de lo habitual. Pero en la cena ocurrió algo pequeño. Sofía contó una anécdota graciosa de la escuela. Clara rió suavemente. Y Alejandro, sin darse cuenta, también sonrió. Fue un instante breve. Pero Sofía lo notó. Y en su rostro apareció esperanza. Como si estuviera viendo algo que apenas comenzaba a crecer. Esa noche, Alejandro recordó el festival. Recordó la mirada de su hija mientras cantaba. Recordó a Clara aplaudiendo con lágrimas contenidas. Y algo dentro de él comenzó a ablandarse. Al día siguiente, llamó a Clara al despacho. Su tono fue menos rígido que otras veces. Le preguntó si aquello la hacía sentir incómoda. Clara respondió que solo quería que Sofía fuera feliz. Alejandro guardó silencio unos segundos. Luego dijo que podían extender el acuerdo, por un tiempo más. Pero estableció límites claros. Con el nuevo acuerdo, las mañanas cambiaron. Sofía pedía que Clara la peinara antes de ir a la escuela. Decía que las mamás sabían hacer trenzas más bonitas. Alejandro observaba en silencio desde la puerta. Un sábado, Sofía propuso desayunar todos juntos. No en el comedor formal, sino en la cocina, como había visto en casa de una amiga. Clara dudó, pero Alejandro aceptó. Fue un desayuno sencillo. Pan tostado, jugo y risas suaves. Sofía hablaba sin parar. Y por primera vez en mucho tiempo, la casa no parecía tan fría. Cuando Clara salió una tarde a hacer compras y tardó más de lo normal, Sofía se inquietó. Preguntó varias veces cuándo volvería. Alejandro también miró el reloj más de lo habitual. Y no supo por qué. Cuando Clara regresó, Sofía corrió a abrazarla. Alejandro sintió un alivio inesperado. Una noche, Sofía tuvo una pesadilla. Llamó a Clara entre sollozos. Clara fue enseguida y la abrazó hasta que se calmó. Alejandro observó la escena desde la puerta entreabierta. Vio cómo Clara susurraba palabras suaves. Cómo Sofía se aferraba a ella con total confianza. Y comprendió algo doloroso. Su hija necesitaba ese calor que él nunca había sabido dar. Al día siguiente, Alejandro invitó a Clara y Sofía a salir al parque. No era algo que hiciera seguido. Sofía estaba emocionada. Clara sorprendida. Mientras caminaban, parecían una familia real. Algunas personas los miraban con naturalidad. Sofía iba en medio, sosteniendo ambas manos. Y Alejandro, sin darse cuenta, ya no sentía que estuvieran fingiendo. Días después del paseo, Alejandro organizó una reunión en casa. Algunos socios y conocidos asistieron. Sofía bajó las escaleras tomada de la mano de Clara. Y sin pensarlo demasiado, la llamó mamá frente a todos.
El murmullo fue inmediato. Una de las invitadas miró a Clara de arriba abajo. Luego se acercó a Alejandro y preguntó en voz baja: ¿Desde cuándo presentas a la niñera como tu esposa? Alejandro sintió el golpe de la pregunta. Su expresión se endureció. Respondió con frialdad que era un asunto personal. Pero la incomodidad ya estaba sembrada. Clara notó las miradas. Sofía, en cambio, parecía feliz. ¿Te molesta que te diga mamá?, preguntó en voz bajita. Clara la abrazó sin responder de inmediato. Esa noche, cuando la reunión terminó, Alejandro habló con Clara. Esto se está saliendo de control. Su tono era serio, aunque no tan frío como antes. Clara bajó la mirada. Yo no quiero causarle problemas, dijo ella con suavidad. Ni a usted, ni a Sofía. Alejandro la miró por unos segundos. Y por primera vez, no supo qué decir. Al día siguiente, Clara estuvo más distante. No dejó de cuidar a Sofía. Pero evitaba momentos que pudieran parecer demasiado familiares. Sofía lo notó enseguida. ¿Dice algo mal?, preguntó la niña. Clara se agachó frente a ella. No, corazón, nunca haces nada mal. Pero sus ojos reflejaban preocupación. Esa noche, al verla guardar distancia, él habló sin pensar. No tienes que alejarte. Clara lo miró sorprendida. 2 días después, Clara pidió hablar con Alejandro en el despacho. Su expresión era serena, pero sus manos temblaban. Sofía jugaba en el pasillo sin imaginar lo que estaba por escuchar. La puerta quedó apenas entreabierta. Creo que debería irme, dijo Clara en voz baja. Alejandro sintió que el aire se volvía más pesado. No quiero ser motivo de rumores ni problemas para usted. Sus palabras fueron firmes, pero tristes. Alejandro caminó hacia la ventana. ¿Y Sofía?, preguntó sin mirarla. Clara bajó la voz aún más. Ella estará bien, es fuerte. Su voz no salió tan firme como había imaginado. Mientras decía esto, Clara tocó la silla de Sofía, dejando sus dedos allí por unos segundos, como si le costara separarse incluso de algo tan simple. Dijo que Sofía estaría bien, pero no lo hizo con ligereza. Clara sonrió con ternura al decir que aprendería a adaptarse, porque los niños siempre lo hacían, pero que aún así esperaba que nunca le faltara paciencia, ni tiempo, ni alguien que la mirara con verdadera atención. Sus palabras no sonaban como instrucciones de niñera, sino como una despedida cargada de afecto. Era evidente que no hablaba solo del bienestar de la niña, sino del vacío que sabía que dejaría al marcharse. Y Alejandro entendió que Clara no estaba hablando desde la obligación, sino desde el cariño profundo que había construido allí sin darse cuenta. Esto ya no es solo por el festival, añadió él. Su voz ya no era fría. Sofía te necesita, y yo también empiezo a necesitar que estés aquí. El silencio que siguió fue diferente. Clara respiró hondo. En su habitación, Sofía lloraba en silencio. Pensaba que todo había sido su culpa. Clara salió del despacho y se dirigió al cuarto de Sofía. Al verla llorar, su corazón se rompió. No me voy, susurró. Sofía levantó la mirada incrédula. ¿De verdad?, preguntó, con los ojos aún brillantes de lágrimas. Clara se agachó frente a ella y la abrazó con ternura. Sí, cariño, y quiero pedirte perdón. Lo siento por haberte hecho llorar. Solo pensé que si me quedaba podría causar problemas o molestias. No quería que te sintieras triste. Sofía la abrazó más fuerte, como si quisiera asegurarse de que nunca se fuera. Desde la puerta, Alejandro observaba y entendió que no quería que eso terminara. Después de aquella conversación, nada cambió de forma evidente. Clara siguió con su rutina. Alejandro volvió a su tono sereno y controlado. Pero el ambiente ya no era el mismo. Sofía parecía más tranquila. Se aseguraba de abrazar a Clara cada mañana.
como si quisiera confirmar que seguía allí. Alejandro notaba esos pequeños gestos. Una tarde lluviosa, se fue la luz en la casa. Sofía se asustó. Clara encendió unas velas y la sentó entre ambos en el sofá. Por primera vez, quedaron tan cerca que sus hombros casi se rozaron. No pasa nada, dijo Alejandro con voz suave. Sofía apoyó la cabeza en el hombro de Clara. El silencio de la lluvia llenó la sala. Y ninguno de los adultos se movió. Cuando volvió la electricidad, Sofía ya estaba dormida. Clara intentó levantarse con cuidado. Pero Alejandro sostuvo ligeramente su brazo. Déjala, está tranquila así. Fue un contacto breve. Clara retiró la mano con delicadeza. Alejandro carraspeó, recuperando compostura. Al día siguiente, en el desayuno, Sofía hablaba animada sobre un dibujo que estaba haciendo. En el dibujo, había 3 figuras tomadas de la mano. Cuando Alejandro lo vio, se quedó pensativo. Somos nosotros, explicó Sofía con naturalidad. Clara bajó la mirada. Alejandro no corrigió nada. No dijo que era solo una niñera. Solo preguntó dónde pensaba colgar el dibujo. Sofía sonrió orgullosa. Esa noche, Alejandro se quedó observando el dibujo ya pegado en la pared. Un mes después, la escuela organizó un pequeño espectáculo de talentos. Sofía estaba nerviosa y emocionada a la vez. Clara la acompañaba, sujetando suavemente su mochila. Alejandro decidió ir también, pero se quedó al fondo, observando en silencio. Los niños cantaban y bailaban en el escenario. Sofía subió, y por un instante, buscó a Clara con la mirada. Cuando la encontró, su sonrisa se hizo más grande. Clara le hizo un pequeño gesto con la mano, alentándola sin palabras. Alejandro notó cómo Clara no solo cuidaba a Sofía, sino que parecía disfrutar de cada pequeño detalle. El modo en que ajustaba un mechón de su cabello, la forma en que sonreía con suavidad. Sofía terminó su actuación y corrió hacia Clara, abrazándola con fuerza. «Mamá», exclamó sin pensarlo. Clara se inclinó y le dio un beso en la frente. Después del espectáculo, todos se dispersaron. Sofía seguía hablando sin parar, describiendo cada parte del show. Clara escuchaba con atención, riendo suavemente. Cuando llegaron a casa, Alejandro se quedó mirando la escena, Clara y Sofía dibujando juntas en la sala. Pequeños gestos, risas compartidas, la calma de la niña. Él sintió un deseo inexplicable de no interrumpir aquello. Y, por primera vez en semanas, no dijo una palabra, solo observó. Al día siguiente, Sofía pidió ayuda para preparar un regalo para la maestra. Clara se arrodilló junto a ella, cortando y pegando con paciencia. Alejandro pasó por la habitación, viendo la escena desde la puerta. Sintió un extraño calor en el pecho, más fuerte que antes, pero rápidamente lo apartó con un suspiro. «Mira, papá», dijo Sofía sin levantar la cabeza, «estamos haciendo un regalo especial». Clara sonrió, guiando las manos pequeñas de la niña. Alejandro se acercó un poco más, curioso. Algo en la forma en que Clara manejaba la situación le resultaba admirable. Cuando Sofía se distrajo con un dibujo, Clara se inclinó y susurró algo al oído de la niña. Sofía se rió suavemente, mirándola con ojos brillantes. Alejandro vio el gesto y sintió una punzada extraña en el pecho. Se dio cuenta de que aquel cuidado y ternura no tenía nada que ver con la actuación, era real. Más tarde, mientras preparaban la mesa para la cena, Clara ayudaba a Sofía a colocar los platos. Alejandro se quedó observando la coordinación silenciosa entre ellas. Su mirada se detuvo en Clara por un momento más largo de lo normal. Y se sorprendió al notar que sin darse cuenta, sentía alivio de que estuviera allí. Sofía pidió que todos se sentaran juntos, como una verdadera familia. Clara obedeció con naturalidad, tomando la mano de Sofía mientras la niña se acomodaba. Alejandro se sentó al otro lado, rígido, intentando mantener la compostura.
Después de cenar, Sofía corrió a mostrarle un dibujo a Clara. Alejandro permaneció de pie, ajustando su corbata, pero sin perder de vista la escena. Y por un instante, deseó poder decir algo que no fuera frío ni distante. Al día siguiente, Sofía los reunió en la sala. «Vamos a jugar un juego», dijo con entusiasmo. Clara y Alejandro se miraron, sorprendidos. «¿Qué juego?», preguntó Alejandro con cautela. «Es secreto, pero necesito que estén los dos», respondió la niña con una sonrisa traviesa. Sofía les dio una manta y unas almohadas. «Haremos un fuerte de la familia», explicó. Clara ayudó a colocar las almohadas mientras Alejandro miraba con cierta incredulidad. Pero Sofía lo tomó de la mano y lo guió dentro del fuerte. Una vez adentro, Sofía se sentó entre ellos dos. «Aquí estamos todos juntos», dijo solemnemente. Alejandro sonrió forzadamente, intentando mantener la compostura. Clara, en cambio, no pudo evitar reír suavemente ante la inocencia de la niña. «Papá, necesitamos planear nuestra próxima aventura», continuó Sofía. «No podemos dejar que mamá Clara se aburra». Alejandro miró a Clara, incómodo, y ella respondió con una pequeña sonrisa. Sofía los observaba con satisfacción, como si hubiera logrado algo importante. Durante los días siguientes, Sofía organizaba pequeños planes familiares. Ver una película en la sala, leer cuentos antes de dormir, preparar la merienda juntos. Siempre los incluía a los dos, Clara y Alejandro, sentados juntos. Él se resistía a dejarse llevar, pero no podía evitar sentirse atraído por la calidez de esos momentos. Una tarde, mientras jugaban a hacer manualidades, Sofía tomó la mano de Alejandro y la colocó junto a la de Clara. «Así trabajamos mejor en equipo», dijo con naturalidad. Clara y Alejandro se miraron, sorprendidos. Ella rió suavemente y él apartó la mirada, consciente de lo cerca que estaban. Sofía parecía feliz de verlos interactuar. Cada día encontraba nuevas excusas para acercarlos. «Ahora tenemos que leer juntos», decía. Y se aseguraba de sentarlos uno al lado del otro. Ambos adultos empezaban a notar que la niña tenía un plan secreto. Una noche, mientras Sofía dormía, Alejandro se quedó pensando. Clara le había sonreído de manera diferente durante el juego. Había algo cálido en esa sonrisa que no podía ignorar. Pero se repitió que lo olvidara. Un viernes, Sofía decidió ir a visitar a su papá al trabajo. «Quiero mostrarle mi dibujo», dijo con entusiasmo. Clara la acompañó, sujetando su mochila y sonriendo ante la energía de la niña. Alejandro las recibió con cortesía, sin imaginar la pequeña sorpresa que venía. Mientras caminaban por el pasillo, Alejandro se encontró con una colega sonriente. Se despidió con un beso en la mejilla de manera amistosa, mientras Sofía lo observaba con atención. Sus cejas se fruncieron levemente y su rostro se tensó un poco. Clara la miró curiosa, sin entender todavía lo que se venía. «Papá», dijo Sofía, en voz baja pero firme, «no creo que quieras que alguien se confunda sobre quién es mi mamá de verdad». Alejandro se congeló. Clara, conteniendo la risa, se cubrió la boca con la mano. «Es que si vas a besar a otra persona en la mejilla, luego podrían pensar que es mi mamá», continuó Sofía con seriedad exagerada. Bueno, yo ya tengo a mi mamá aquí», dijo señalando discretamente a Clara. Alejandro tragó saliva y sonrió nervioso. Clara soltó una risita contenida mientras Sofía lo miraba orgullosa, como si acabara de salvar la dignidad de su mamá. Esa noche, después de la visita a la oficina, Sofía estaba especialmente pensativa. Se sentó junto a su padre en el sofá, abrazando sus piernas. Alejandro dejó a un lado el teléfono al notar su expresión seria. Clara los observaba desde la cocina, en silencio. «Papá», dijo Sofía suavemente, «¿sabes algo?». Alejandro sonrió un poco. «¿Qué cosa, pequeña?». Ella se acercó y apoyó la cabeza en su pecho. «Te amo mucho».
Siempre se lo decía. Todas las noches antes de dormir, antes de ir a la escuela, incluso en cualquier momento del día. Pero esa vez lo dijo diferente. Te amo mucho, incluso cuando estás ocupado, incluso cuando te enojas, incluso cuando no entiendes cosas. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Sofía levantó la mirada y sonrió. Alejandro la abrazó con fuerza. Yo también. Lo dijo con voz más suave de lo habitual. Clara, desde la puerta, sintió que aquella escena tenía algo especial. Sofía se giró hacia Clara. A ti también te quiero. Clara sonrió con ternura. Yo también te quiero muchísimo. Sofía miró a ambos con ojos brillantes. Sería bonito que ustedes también se quisieran así. Alejandro y Clara se quedaron en silencio. Y aunque nadie respondió de inmediato, la idea quedó flotando en el aire. Unos días después, Alejandro organizó una cena formal en casa. Copas brillando, conversaciones medidas. Entre los invitados estaba ella. La misma mujer que semanas atrás había preguntado a Alejandro por qué presentaba a la niñera como su esposa. Entró como si el lugar le perteneciera. Se acercó a Alejandro con una sonrisa demasiado íntima. Siempre sabes organizar las mejores reuniones, dijo, tocando ligeramente su brazo. Luego miró a Clara. Y la sonrisa cambió apenas un poco. Clara se movía con discreción, ayudando con la cena. Vestía sencillo, pero elegante. Natural. Y sin proponérselo, llamaba la atención. Uno de los trabajadores jóvenes de la empresa, que admiraba a Alejandro, comentó en voz baja mientras servían vino. Con todo respeto, señor. Clara es muy guapa. Lo dijo con sinceridad, sin malicia. Varios asintieron discretamente. Alejandro levantó la vista. Observó a Clara por un segundo más de lo habitual. Y respondió casi sin pensar. Sí, lo es. El comentario salió más natural de lo que esperaba. La mujer escuchó. Su sonrisa se tensó. Ah, claro, dijo con suavidad venenosa. La belleza siempre ayuda cuando se quiere avanzar. El ambiente perdió ligereza. Clara fingió no escuchar. Continuó sirviendo con calma. Pero Sofía, que estaba cerca, frunció el ceño. No le gustaba ese tono. La mujer se inclinó levemente hacia Alejandro. Supongo que también es conveniente tener a alguien tan dedicada en casa. La palabra conveniente sonó pesada. Insinuante. El mismo trabajador joven volvió a intervenir, con tono respetuoso. Clara no solo es guapa, también es de las personas más trabajadoras que he visto. Se queda estudiando incluso cuando Sofía está en clases. Alejandro se quedó quieto. No sabía que los demás notaban tanto. Ni que Clara hablaba tan poco de sus esfuerzos. La miró diferente. La mujer soltó una risa breve. Admirable, aunque todos sabemos que a veces la simpatía abre más puertas que los títulos. Eso ya no era sutil. Era directo. Sofía dejó su vaso sobre la mesa con un pequeño golpe. Alejandro sintió el impulso inmediato. Pero primero habló con calma. Creo que estás insinuando algo que no es correcto. La mujer alzó las cejas. Solo digo que el mundo funciona así. Alejandro la miró fijo. Ya no había cortesía en sus ojos. El mundo funciona según cómo lo mires. Y yo veo a una mujer que trabaja el doble que muchos aquí. Que estudia de noche. Que cuida de una manera excelente a mi hija. La mesa quedó en silencio. Alejandro continuó, más firme. Y que no necesita usar su belleza para nada. Porque su valor no está ahí. Clara lo miraba sin saber qué decir. Nunca lo había escuchado hablar con tanto respeto sobre ella. No como empleado. No como jefe. Sino como alguien que la veía de verdad. La mujer intentó sonreír. No quise ofender. Pero ya era evidente.
Su incomodidad mostraba que no estaba acostumbrada a perder. Alejandro dio el golpe final, sereno pero claro. En esta casa se respeta a quien se lo merece. Y Clara se lo merece. Sofía sonrió orgullosa. Se levantó y abrazó a Clara sin miedo. Como si acabara de ganar una batalla silenciosa. La mujer se quedó sin palabras. Su interés en Alejandro era evidente. Pero su intento de menospreciar a Clara solo la había dejado mal parada. Y todos lo sabían. Después de la cena, cuando los invitados se fueron, la casa quedó en calma. Clara se acercó a Alejandro. No hacía falta que dijera todo eso. Alejandro la miró directamente. Sí hacía. Su voz ya no era fría. Era honesta. No permitiré que nadie te haga sentir menos. Ni por tu trabajo. Ni por tus sueños. Ni por lo que eres. Hubo un silencio distinto. Más cercano. Más real. Alejandro bajó un poco la voz. Y lo que eres, es mucho más de lo que creen. Clara sintió que el corazón le latía fuerte. No era solo defensa. Era reconocimiento. Era admiración. Esa noche, Alejandro se quedó solo en la sala. Pensó en cómo la había mirado cuando dijo que era guapa. Pensó en la necesidad casi instintiva de protegerla. Y por primera vez no intentó negarlo. No era solo gratitud. No era solo por Sofía. Le dolía que la atacaran. Porque empezaba a importarle. De verdad. Clara seguía pensando en lo que había pasado. Las palabras seguían repitiéndose en su cabeza. No era solo que la hubiera defendido. Era como lo hizo. Con firmeza. Con convicción. Con una seguridad que parecía venir del corazón. Y Clara, aunque intentó mantenerse serena, por dentro estaba completamente emocionada. Clara intentó caminar con normalidad. Pero no podía dejar de sonreír. Se sentía ligera. Importante. Elegida. Y eso la asustaba, pero también la hacía feliz. Esa tarde, Sofía la observaba demasiado. ¿Clara? Sí. ¿Por qué sonríe sola? Clara casi se atraganta con el agua. No sonrío sola. Sí sonríes. Y mucho. Sofía la miró entrecerrando los ojos como si estuviera resolviendo un caso. ¿Mi papá te dijo algo bonito? Clara sintió el calor subirle al rostro. Sophie. ¿Te gusta cuando te defiende? Clara intentó concentrarse en ordenar los cuadernos. A cualquiera le gusta que lo defiendan. Ajá, respondió la niña. Pero tú te pusiste roja. Clara ya no sabía si reír o esconderse. Más tarde, sola en su habitación, Clara volvió a recordar el momento exacto. La mujer intentando humillarla. El comentario venenoso. El silencio incómodo. Y luego Alejandro, diciendo que ella era trabajadora, valiosa, que luchaba por sus estudios. Que no era solo alguien que cuidaba niños. Clara sintió que el corazón le latía fuerte otra vez. Nadie la había descrito así en mucho tiempo. A la mañana siguiente, Sofía apareció con una pregunta nueva. Clara, si mi papá fuera otro señor, ¿te gustaría igual? Clara se quedó paralizada. ¿Qué tipo de pregunta es esa? Es científica. ¿Científica? Sí. Porque si te gusta por cómo es, entonces da igual que sea mi papá. Clara no pudo evitar reír. Tu papá es especial. Sofía abrió los ojos con exageración. Entonces sí te gusta. Cada vez que Alejandro entraba en una habitación, Clara ahora lo notaba distinto. Notaba su voz. Su postura. La forma en que la miraba. Y cuando sus miradas coincidían, había algo diferente. Una especie de complicidad silenciosa. Esa tarde, mientras Sofía hacía la tarea, Alejandro se acercó a la mesa. ¿Estás bien?
La pregunta iba dirigida a Clara. Y fue suave. Clara asintió. Sí. Pero sus ojos dijeron mucho más. Alejandro sostuvo la mirada un segundo más de lo habitual. Y eso fue suficiente para que Clara sintiera un cosquilleo recorrerle el estómago. Esa noche, Clara se permitió sentirlo sin culpa. Se alegraba. Se alegraba de que él la considerara bonita. De que la defendiera. De que no le importara que los demás estuvieran presentes. Y eso era nuevo. Clara, susurró Sofía antes de dormir. Si algún día mi papá te pide que te quedes para siempre, ¿qué dirías? Clara sintió el corazón detenerse un segundo. Eso es algo que no se pregunta así. Solo quiero saber. Clara no pudo contener la risa. Sophie. Es importante. Dijo Sofía riendo. Esa noche Alejandro y Clara coincidieron en la cocina. Silencio. Luz tenue. Alejandro la miró con una expresión distinta. Lo que dije, lo sostengo. Clara sintió el pulso acelerarse. No debiste decirlo solo por mí. No lo hice solo por ti. La tensión se volvió suave. Cálida. Cuando él se fue, Clara apoyó la espalda en la pared. Ya no podía fingir que no estaba pasando nada. Algo estaba creciendo. Y no era unilateral. Desde el pasillo, Sofía los observaba con esa mezcla de picardía y seriedad que siempre tenía. No había escuchado todo. Pero había visto las miradas. Y para ella, eso era suficiente. Muy bien. Susurró creyendo que nadie la había escuchado. Clara la escuchó y sonrió levemente. Sofía siempre había tenido un sexto sentido para notar cosas que los adultos no querían admitir. Y esa mirada la hizo pensar en por qué la niña la veía como alguien tan importante. Clara se sentó en silencio en la sala después de que Sofía se fue a dormir. Recordó algo que Alejandro había mencionado antes, sin entrar en detalles. La mamá de Sofía había muerto cuando la niña era apenas un bebé. Nunca habló mucho de eso. Solo lo suficiente para que Clara entendiera la gravedad de la ausencia. Ahora comprendía por qué Sofía se aferraba tanto a ella. No era reemplazar a su mamá, era encontrar estabilidad, alguien que estuviera ahí para ella. Clara pensó en cada abrazo que le había dado a Sofía. Cada noche que la acompañaba hasta dormir, cada tarea que corregía, cada palabra de aliento. Era natural para ella, pero para Sofía era mucho más que una rutina. Era amor. Era seguridad. Era la figura materna que la vida le había arrebatado demasiado pronto. Se dio cuenta de que Alejandro también lo sabía. Que Sofía necesitaba un sostén, una guía, alguien que no la abandonara. Y aunque Alejandro era un padre presente y devoto, Clara comprendió que la niña había encontrado en ella algo que no se reemplaza: constancia, ternura y paciencia. Y eso la conmovió hasta las lágrimas. Clara cerró los ojos y respiró hondo. Se alegraba de que Alejandro la considerara guapa, valiosa y fuerte. Se emocionaba porque la había defendido frente a todos, diciendo palabras hermosas sin importar quién escuchara. Pero también sentía miedo. Miedo de que su presencia en la vida de Sofía se percibiera como algo temporal, como si ella también pudiera desaparecer algún día. A la mañana siguiente, Sofía volvió a ser directa. Clara, dijo mientras desayunaban, ¿mi mamá estaría contenta contigo si pudiera verte? Clara tragó saliva, conmovida por la inocencia de la niña. Sophie, tu mamá siempre te amó mucho. Y creo que estaría feliz de saber que alguien te cuida y te quiere tanto. Sofía sintió, satisfecha, como si eso resolviera un problema invisible que ella había estado cargando desde siempre. Esa noche, mientras acomodaba a Sofía en la cama, Clara la abrazó fuerte. No voy a irme, Sophie, susurró. La niña se acurrucó contra ella y murmuró. Gracias, mamá Clara. Clara sintió un nudo en la garganta. No podía reemplazarla, nunca sería su mamá real, pero podía estar ahí, siempre,
para ella. Clara también pensó en Alejandro esa noche. No solo como jefe o padre de Sofía. Comprendía que sus sentimientos por él empezaban a mezclarse con su rol en la familia. No podía ignorarlo. Sofía no lo decía abiertamente, pero sus acciones lo demostraban, quería unirlos. No porque fuera consciente de todo, sino porque entendía que Alejandro y Clara juntos significaban una familia más completa. Van bien juntos, se repitió para sí misma antes de dormirse. Y eso me gusta. Clara escuchó esas palabras incluso después de que Sofía se durmiera y sonrió suavemente. La niña tenía razón. Clara se quedó despierta un rato más. Se sentía emocionada, conmovida, orgullosa y un poco aterrada al mismo tiempo. Porque sabía que Alejandro la estaba viendo de manera diferente, Sofía la necesitaba y su corazón comenzaba a latir por alguien que no era solo la niña. Era un sentimiento complejo, pero cálido, y estaba lista para enfrentarlo poco a poco. La casa estaba en silencio. Sofía ya dormía. Las luces del pasillo estaban atenuadas y el aire nocturno entraba suavemente por una ventana entreabierta. Clara permanecía sentada en el sofá, todavía abrazando esa idea nueva que había decidido aceptar sin huir. Le gustaba a Alejandro. No sabía cuándo había comenzado exactamente. Quizás por la forma en que la escuchaba. Tal vez en cómo la defendía sin hacer espectáculo. Quizás por la manera en que confiaba en ella. Era complejo. Pero no era incómodo. Escuchó pasos suaves. Alejandro apareció en el pasillo, descalzo, con expresión tranquila. Se detuvo al verla aún despierta. ¿No duermes?, preguntó con voz baja. Clara negó con suavidad. Solo pensaba. Él no preguntó en qué. Se sentó en el sillón individual frente a ella. Había algo distinto en el ambiente. Más consciente. Más honesto. El silencio no era incómodo. Alejandro la observó unos segundos más de lo habitual. Clara sintió esa mirada, cálida, firme, sin prisa. Voy, empezó él, pero se detuvo. Ella levantó la vista. Sí. Alejandro respiró hondo. Gracias por todo lo que haces. No solo por Sofía. Por esta casa. Clara sonrió, pero esta vez su sonrisa tenía algo más profundo. No lo hago solo por obligación. Las palabras quedaron flotando. Ambos entendieron lo que no se terminó de decir. Clara recordó algo de la tarde. Un mensaje que había recibido. Un intento de invitación de alguien que había mostrado interés. Lo había ignorado. No porque no pudiera salir con alguien, sino porque no quería. Miró a Alejandro y se dio cuenta de algo con claridad. Si empezaba algo con otra persona, sentiría que estaba traicionando lo que estaba creciendo ahí mismo. Alejandro también había recibido atención reciente. Una invitación implícita. Una insinuación sutil. Había sido amable. Distante. Porque, sin planearlo, su mente ya tenía claro que su interés estaba en otro lugar. En la sala. Sentada frente a él. Un ruido pequeño se escuchó desde el pasillo. Sofía apareció medio dormida, abrazando su manta. ¿Por qué están despiertos los dos?, murmuró. Clara se levantó de inmediato. Ven, te acompaño a la cama. Pero Sofía no se movió. Miró a su padre. Luego a Clara. Y sonrió con esa intuición que parecía demasiado madura para su edad. Me gusta cuando están juntos, dijo antes de girarse y volver a su habitación. El silencio que quedó después fue distinto. Más revelador. Cuando Clara regresó a la sala, Alejandro ya estaba de pie. Se quedaron frente a frente. No demasiado cerca. Pero tampoco tan lejos. Sofía habla demasiado, dijo él, intentando restarle peso al momento. Clara sonrió. Los niños dicen lo que ven.
Y esa frase lo dejó sin defensa. No hubo confesiones anoche. No hubo declaraciones intensas. Pero sí hubo algo más fuerte. Ambos entendieron que no querían permitir que otras personas entraran a ocupar ese espacio. No aún. No mientras lo que estaban haciendo entre ellos pedía una oportunidad. Antes de irse a dormir, Alejandro hizo algo mínimo. Cuando Clara pasó junto a él, para subir las escaleras, él sostuvo suavemente su mano un segundo más de lo necesario. No fue posesivo. No fue impulsivo. Fue consciente. Clara no retiró la mano de inmediato. Lo miró. Y sonrió. Esa noche, en su habitación, Clara apoyó la espalda contra la puerta cerrada. Ya no podía mentirse. No era solo agradecimiento. No era solo respeto. Le gustaba. Y no quería perder lo que empezaba a formarse. En su propia habitación, Alejandro entendió lo mismo. No necesitaba apresurarse. No necesitaba presionarla. Pero sí necesitaba dejar claro, poco a poco, que su interés era real. Que no era pasajero. Que no era casual. Una tarde, Clara y Alejandro se sentaron en el sofá, revisando unos documentos de Sofía que habían quedado olvidados. Se miraron más de lo habitual. Sus manos rozaron varias veces al pasar hojas, y cada roce parecía prolongarse un segundo más de lo necesario. El corazón de Clara latía con fuerza, y Alejandro sentía un calor extraño, intenso pero controlado. Justo cuando parecía que podrían decir algo más, se escuchó un pequeño ruido. Sofía bajaba corriendo de la habitación con su manta aún en los hombros. «Papá». «Clara», gritó con entusiasmo. «¿Qué hacen solos?» Ambos se separaron ligeramente, un poco sonrojados. Sofía los observaba con esa mezcla de picardía e intuición que siempre los dejaba sin palabras. «Solo revisábamos cosas de la escuela», dijo Clara, tratando de sonar tranquila. Alejandro asintió, intentando recuperar la compostura mientras Sofía los miraba con una sonrisa traviesa. Cuando Sofía se retiró, ambos volvieron a mirarse. No era necesario hablar. Sus ojos decían lo que aún no se atrevía a salir en palabras. Era un entendimiento silencioso. No querían perderse. Y algo dentro de cada uno estaba cambiando para siempre. Alejandro pasó suavemente su mano cerca de la de Clara mientras recogían los documentos del suelo. No tocó su mano directamente, pero el gesto fue suficiente para que Clara lo sintiera. Un segundo, mínimo, pero que les recordó que estaban ahí el uno para el otro. Sofía volvió a aparecer, como si hubiera leído sus pensamientos. «Ya sé que se gustan», dijo con una sonrisa inocente pero directa. «No me engañan». Clara y Alejandro se miraron y rieron suavemente, un poco avergonzados. «Sophie», susurró Clara. Pero dentro de ella, esa risa contenía algo más, felicidad y esperanza. Cuando Sofía finalmente se fue a su habitación, Alejandro y Clara quedaron en silencio otra vez. No hicieron falta palabras. Todo lo que sentían estaba en la proximidad, en la respiración compartida, en la mirada fija que ambos sostenían. Era peligroso. Pero ninguno quería alejarse. Clara estaba a punto de decir algo, de romper el silencio, cuando se escuchó el timbre de la puerta. Ambos se sobresaltaron y se separaron instintivamente. Era solo el cartero. Pero el momento perfecto se había desvanecido. Se miraron, y sin hablar, entendieron algo. Había química, había deseo, había cuidado. Pero también paciencia. El tiempo pasó, pero un día que parecía igual que cualquier otro en la casa. Clara tuvo un pequeño malestar en el pecho, una sensación de cansancio que no quería admitir. Alejandro, ocupado revisando unos documentos en la mesa del comedor, la observó de reojo. No dijo nada, solo notó que ella estaba más pálida de lo habitual, y se ajustó a lo que parecía ser un día tranquilo. Era un día que cambiaría muchas cosas, aunque ninguno de los dos aún lo sabía. Esa misma mañana,
Clara comenzó a sentirse mal. Dolor de cabeza, fiebre y un cansancio profundo que la obligó a quedarse en la cama. Sofía se sentó a su lado, abrazándola. No te preocupes, Sophie, dijo Clara con voz débil. Solo necesito descansar un poco. Alejandro, al enterarse, frunció el ceño. No era la primera vez que Clara enfermaba, pero esta vez había algo distinto en su interior, la casa parecía incompleta sin ella. Los días pasaron lentamente. El desayuno estaba desordenado, las plantas necesitaban agua, la ropa de Sofía no estaba completamente organizada. Alejandro se dio cuenta de todo lo que Clara hacía sin que él lo notara antes. Y ahora, al sentirlo en carne propia, algo dentro de él cambió. Esto es más difícil de lo que pensé, murmuró, sosteniendo una camisa arrugada. Un compañero lo visitó por un asunto laboral y lo vio con la casa desordenada. Vaya. ¿Tienes ayuda?, preguntó. Todo esto parece mucho para manejar solo. Alejandro suspiró, consciente de que no podía negar la verdad. Sí, la necesito. Y no como niñera, dijo en voz baja, mirando al vacío. La necesito a mi lado. Fue un pensamiento repentino, pero claro. No solo dependía de ella para la rutina diaria. Dependía de ella para sentirse completo. Esa noche, Alejandro no podía dormir. Pensaba en Clara, en sus gestos, en su risa, en cómo hacía de la casa un hogar, y no solo un lugar donde vivir. Se levantó silenciosamente y fue hasta su habitación. No necesitaba planear nada elaborado. Solo necesitaba decir lo que sentía, antes de que la vida siguiera su curso y él se arrepintiera. Cuando Clara despertó, aún débil, Alejandro estaba a su lado, con una sonrisa tranquila. Clara. Empezó. No quiero que pienses que solo te valoro por lo que haces como niñera. Ella lo miró, sin saber cómo reaccionar. Te valoro por ti. Por todo lo que eres. Te necesito a mi lado, no solo en la casa, sino en mi vida. Clara sintió que el corazón le explotaba de emoción. Alejandro. Yo también te quiero. Susurró, temblando. No hubo palabras más grandes, ni promesas exageradas. Solo un abrazo que duró más de lo que ambos esperaban. Era cálido, sincero, lleno de todo lo que habían sentido en silencio durante meses. Sofía, desde el pasillo, sonreía sin que ellos la notaran. Lo sabía. Susurró para sí misma. Desde ese día, todo cambió sutilmente. Los desayunos eran más compartidos, las noches más largas y cercanas, las conversaciones más abiertas. No necesitaban explicaciones. Solo gestos, miradas y risas compartidas. Clara seguía cuidando de Sofía y de la casa, pero ahora Alejandro estaba allí a su lado, como pareja, compañero y amigo. Y cada vez que se miraban, sabían que habían encontrado algo más que afecto, habían encontrado un hogar mutuo en el otro. ¿Qué te pareció la historia? Cuéntanos en los comentarios.